Muy bien, estamos con Federico Mullí de Boston Consulting Group. Federico, me llamó la atención de tu conferencia cuando hablaste de la caída en la rentabilidad del sector financiero a nivel global, también en América Latina, pero al mismo tiempo la necesidad que tienen los bancos de invertir mucho en tecnología y subirse a la hora de la inteligencia artificial generativa, como que eso también va a terminar afectando los resultados. Sí, tal cual. A ver, yo creo que lo primero, es cierto, la rentabilidad de la industria financiera desde la crisis financiera global del 2007-2008 ha caído sostenidamente y es una realidad en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Los ROEs en los bancos en Latinoamérica, que en promedio eran 20 o 22% hace algunos años, están en el orden del 13-14% ahora y cayendo. Ha habido algún nivel de recuperación reciente en el último año en un contexto de tasas más altas, que ya también se van a corregir en algún momento, ¿no? Y lo primero, y que yo hacía algún énfasis en la conferencia, es muy relevante la rentabilidad del sector bancario. Los bancos promueven la intermediación financiera, y la intermediación financiera es un motor de crecimiento. Cuando hablamos del potencial que tiene Argentina, por ejemplo, de que crezca muchísimo la intermediación financiera, eso será, si termina ocurriendo, y yo creo que va a ocurrir, un gran motor de crecimiento. Intermediación financiera es dar financiamiento para que crezca el número de viviendas, es dar financiamiento para que las pymes puedan sostener su capital de trabajo, es dar financiamiento para los grandes proyectos de inversión. Y para que crezca la intermediación financiera tiene que crecer el capital de los bancos. Y eso requiere inversores que estén atraídos a la industria. Y para que eso ocurra, la industria tiene que ser rentable. Es muy importante que todos los actores y que el regulador también se ocupen de que la industria financiera sea rentable. Eso es un activo estratégico para cualquier país. Y es cierto que los modelos de negocios de los bancos han estado bajo muchísima presión. Presión competitiva, presión regulatoria, y ahora enfrentan esta verdadera revolución tecnológica que ya viene de los últimos años, pero que se está acelerando a una velocidad realmente impactante, y donde yo creo que de todas las tendencias que discutimos, la más relevante es la inteligencia artificial generativa, que realmente va a revolucionar todos los negocios y de la cual los bancos tienen que ocuparse y ocuparse rápido. Este congreso, el CLAB, se hace 25 años. Probablemente en los primeros congresos no existían muchos de los jugadores que existen hoy. No existían billeteras digitales, no existían neobancos. Recién mostrabas el ritmo de crecimiento que tienen estos nuevos jugadores, mucho más importante que el del sector bancario. Modelos freemium, vos mencionabas, es decir, modelos que en su mayoría son gratis, atrayendo gran cantidad de clientes. Contra eso tienen que enfrentarse los bancos y ser competitivos y además ser rentables. Exactamente. El fenómeno de las fintechs, que tuvo un auge en 2021-2022, después se desaceleró un poco en un contexto de subida de tasas de interés, el nivel de capitalización que se volcaba al mundo fintech y al mundo tech en general cayó en forma importante y ahora se está recuperando. El fenómeno fintech es un fenómeno, yo creo que incipiente todavía. Yo decía en la conferencia, si la historia de la fintech es un libro, no estamos en el capítulo 30, estamos en el capítulo 2 o en el 1. Esto recién empieza. La disrupción de la fintech, hoy los ingresos totales que las fintechs generan a escala global representan menos del 5% de los ingresos de la industria incumbente. Es decir, esto recién empieza, pero están dadas las condiciones para que crezca en forma muy relevante. Nosotros proyectamos que para el 2030 los ingresos de las fintechs ya van a representar un 15% de los ingresos totales de la industria, y en algunos verticales específicos todavía mucho más. Dentro del mundo fintech, vos mencionabas a los neobancos. Son estos bancos 100% digitales, sin sucursales, que nacieron 100% digitales. El caso más notable en la región es el de Nubank, más de 100 millones de clientes, una capitalización de mercado similar a la que puede tener un banco como Itaú, que es un monstruo,
o acercándose a la que tiene el Grupo Santander a nivel mundial. De eso se trata. Nosotros damos seguimiento a más de 600 neobancos en todo el mundo. Más o menos 100 de estos 600 ya operan en forma rentable. Y unos 25 generan individualmente ingresos de más de 500 millones de dólares por año. Esa era la gran incógnita con estos neobancos, ¿no? Claro. Y la fintech. ¿En qué momento van a alcanzar el break-even, la rentabilidad? Bueno, hay muchos que ya lo hicieron. Hay muchos que ya lo hicieron. Nubank se demoró 8 o 9 años en tener un primer trimestre de resultado neto positivo. Así de pacientes fueron los inversores. Y hoy representa lo que representa. Es un banco de enorme importancia en la región. Bueno, yo creo que este fenómeno está para quedarse. En Argentina hay varios casos también y creo que va a marcar el desarrollo de la industria en los próximos años. Otra de las tendencias que vos mencionabas que se viene en el sector financiero global, también en América Latina, es algo que conocemos poco todavía, por lo menos en la región, que es el Open Banking o el Open Finance. Bueno, es otra tendencia muy relevante. Brasil, que en muchos temas es quien está liderando la región en temas de innovación, de desarrollo de fintechs, de crecimiento de nuevos rieles de pagos, como representado por Pix, que es un fenómeno también espectacular. También ha liderado la región en temas de Open Banking. Open Banking es esencialmente la posibilidad que tiene un cliente de un banco, sea persona o sea empresa, de pedirle a ese banco o a esa institución con la que trabaja que comparta la información que tiene sobre el cliente con otra institución. Entonces esta segunda institución, con esa información de un cliente que de otra manera no hubiera conocido, puede hacer muchas cosas. Le puede hacer un underwriting crediticio, le puede abrir las cuentas, le puede personalizar las ofertas, le puede dar modelos de agregación de cuentas. Es decir, es mucho lo que puede pasar. Ahora, el Open Banking demora mucho en madurar. Desde el momento que un país empieza las discusiones de Open Banking, el Open Banking a veces se legisla, es el caso de Chile, hay una ley, a veces simplemente se regula por un regulador como podría ser el Banco Central, pero desde que se empiezan las discusiones de esa ley o esa regulación hasta que hay impacto en clientes pasan mínimo 5 a 7 años, porque la deliberación legislativa o regulatoria es larga, porque los procesos de implantación tecnológica son largos y después los procesos de adopción por clientes pueden ser largos también. Entonces típicamente cuando en un país se empieza a hablar de Open Banking, todo el mundo se preocupa mucho, como si mucho fuera a cambiar en el corto plazo, y eso no sucede. Ahora, yo sí creo que a mediano o largo plazo esto es revolucionario y que vamos a un mundo donde los clientes se van a cambiar con mucha fluidez entre instituciones y con mucha más facilidad de lo que fue históricamente. Yo tengo la misma cuenta bancaria desde que recuerdo, y ni se me ocurría. Pero los jóvenes ya marcan el camino. Pero los jóvenes marcan el camino, exactamente. O sea, conviven varias cuentas, varias billeteras, apps bancarias dentro del mismo celular. Eso no existía. Y mueven sus saldos, a ver quién paga un poco más de interés con mucha facilidad, exactamente. Bueno, y lo último que también me llamó mucho la atención es, no sé si es un pronóstico tuyo o si es poco fruto de lo que vas hablando con distintas entidades. Vamos a un modelo de sistema bancario con mucha más tecnología, inteligencia artificial generativa, pero menos gente, o sea, se requiere menos personal para las mismas o más tareas. Yo creo que definitivamente. Y esto está evolucionando, Pablo, a una velocidad que es realmente impactante. Empezamos a hablar de inteligencia artificial generativa hace pocos años. Hasta hace 18 meses nadie hablaba del concepto de agentes. No existía el concepto. Y hoy hay bancos que tienen agentes implantados a escala. Cuando empezábamos a hablar de inteligencia artificial generativa y empezábamos a imaginar el impacto que podía tener el negocio bancario, imaginábamos que esto podía transformar mucho del front office. Bueno, con inteligencia artificial generativa puedo transformar mis centros de servicios, puedo apoyar a mis ejecutivos de relación para que puedan tener muchos más clientes en sus carteras. Ese era un foco claro.
Había otro foco claro que era la productividad de las áreas de desarrollo. Los bancos invierten mucho en tecnología, invierten mucho en desarrolladores, y esta tecnología permite que ese desarrollo sea mucho más productivo. Puedo hacer más con menos. Y ese era el foco. Cuando aparecen los agentes, abren la oportunidad que yo transforme todo el banco. Puedo eliminar mis back office. A ver, no elimino el back office. Puedo eliminar las personas del back office y sustituirlas por agentes. O puedo reducir mucho el número porque al final trabajan donde hay otro compañero de trabajo que no es una persona, es un agente. Va a ser un proceso doloroso, me imagino. Bueno, o un proceso de reconversión. Claro. Yo creo que yo no sé qué va a pasar exactamente. Sí se va a producir un proceso de reconversión. Si esa reconversión va a poder ir a la misma velocidad que la de la incorporación de esta tecnología, de tal manera que unos trabajos se sustituyen por otros y la gente puede ser reeducada, bueno, yo no lo sé. Pero sí creo que los bancos van a poder operar con una fracción de la gente con la que operan hoy. De eso no tengo ninguna duda. Y en todas las áreas. En el front, en el middle y en el back. Sí, que no es algo exclusivo de la industria bancaria. Y no es exclusivo de la industria transversal prácticamente a todo el sector de servicios global. Exacto. Digo, para no quedar con una última palabra así poco desalentadora. Esto es algo, es un desafío global. Exactamente, bueno, y ojalá que esto implique dar mejor servicio a menor costo, ¿no? Que es parte de la evolución que tenemos que esperar a partir de la incorporación de esta tecnología. Federico, un placer, gracias por un gusto, esta Pablo. charla. Muy amable.